¿Qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando cree que ya no queda esperanza? Y si la desesperación, el aislamiento y el miedo al fin del mundo te llevaran a justificar lo injustificable, incluso acostarte con tu propio padre, esta no es una historia cualquiera. Es un relato antiguo, enterrado en las páginas del Génesis, que muchos prefieren ignorar. Pero tú estás a punto de escucharla. Sin filtros, sin adornos, sin censura, todo comenzó con fuego, fuego del cielo. Una sentencia divina que cayó con furia sobre Sodoma y Gomorra, dos ciudades que ardían en pecado, y entre sus calles corrompidas, un hombre justo caminaba con el alma en agonía. Su nombre, Lot, sobrino de Abraham. Lot no era perfecto, pero Dios tuvo misericordia de él. Envió dos ángeles con una advertencia clara. Saca a los tuyos y huye. El juicio caerá al amanecer. Aquella noche, el cielo se tensó como un tambor antes de la batalla. Los ángeles fueron perseguidos por los hombres de la ciudad. La maldad ya no se ocultaba. Exigían tomar por la fuerza a los visitantes, sin saber que eran mensajeros de Dios. En un acto desesperado, Lot suplicó por paz, pero el tiempo se había terminado. Los ángeles cegaron a los atacantes y arrastraron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas fuera de la ciudad antes de que la primera llama descendiera. «No mires atrás», fue la orden, pero la esposa de Lot desobedeció. Giró la cabeza y quedó convertida en una estatua de sal, como señal eterna de advertencia para quienes dudan de Dios. Lot y sus hijas escaparon. Corrieron hacia las montañas, dejando atrás su hogar, su pasado y su mundo. Lo que no sabían era que el infierno apenas comenzaba, porque en esa cueva, donde solo quedaban un padre y sus dos hijas, algo oscuro y perturbador iba a nacer. Si este relato ha despertado tu curiosidad, suscríbete ahora a Profecías y Relatos de la Biblia. Dale like, comparte este video y acompáñanos en el resto de esta historia que no dejará tu corazón indiferente. Activa la campanita. Lo que viene es más impactante aún. Continuemos. El amanecer no trajo luz, trajo fuego. Desde las alturas, un rugido atravesó los cielos como una espada encendida. Llamas y azufre comenzaron a llover como lluvia de juicio. Las montañas temblaban, las piedras se partían, y Sodoma y Gomorra, esas ciudades orgullosas que habían desafiado al Dios del universo, eran ahora polvo y ceniza. Lot corría con el corazón en la garganta, la túnica rasgada y las manos sujetando a sus hijas. Corría porque sabía que si miraba atrás moriría. Pero su esposa, ella no pudo, no quiso. El grito de la carne fue más fuerte que la obediencia del alma. El pasado la llamaba, las comodidades, los placeres, los recuerdos de una vida perdida entre la corrupción. Y entonces giró la cabeza. En un instante su cuerpo fue detenido, su sangre congelada, su alma silenciada. Donde antes hubo una mujer, ahora había una columna de sal, blanca, fría, muda, una estatua eterna, testigo del precio de la desobediencia. Lot no volvió a mirar. No podía. El sonido de las explosiones detrás, los gritos que se desvanecían entre el humo y el crujido de la tierra abriéndose como boca del infierno eran suficientes para empujarlo hacia adelante. Sus hijas, jóvenes aún, corrían sin comprender del todo lo que ocurría. Pero algo se había roto ya en sus corazones. Habían perdido su hogar, habían perdido a su madre y estaban por perder algo más profundo aún: la esperanza. Dios había salvado a Lot, pero también le estaba mostrando que del juicio no se escapa con medias decisiones. Solo aquellos que obedecen completamente viven. Al llegar a la montaña, el silencio lo envolvió todo.
Atrás quedaban las llamas, frente a ellos una cueva, oscura, solitaria, fría, y allí, entre la roca y el eco, se esconderían del mundo. Allí comenzaría otra historia, una más perturbadora, una que no involucra fuego, sino vino, deseo y un pecado que estremecerá la historia de la humanidad. El fuego había cesado, la tierra ya no temblaba. Sodoma y Gomorra eran ahora un recuerdo o una advertencia, pero el precio de la salvación no fue barato. Lot, ahora viudo, llegó con sus 2 hijas a lo alto de una montaña. No buscaban comodidad ni provisiones, buscaban simplemente existir, alejarse, esconderse, respirar lejos de la destrucción. Encontraron una cueva, oscura, fría, vacía, el tipo de lugar donde el alma comienza a temblar, no por el clima, sino por el silencio. No había otros hombres, no había otras familias, no había noticias del mundo exterior. Para ellas, para las hijas de Lot, el mundo había terminado, nadie más había sobrevivido. Eso creían, y con esa creencia nació el miedo. Un miedo antiguo, visceral, desesperado, el miedo a ser las últimas mujeres sobre la faz de la tierra. En esa cueva no solo se escondieron del juicio, también se escondieron de la esperanza. Los días se hacían largos, las noches eternas, y la mente comenzaba a crear ideas, primeros pensamientos, luego planes. Lot, por su parte, parecía desconectado. Había perdido a su esposa, a su ciudad, a sus bienes, y ahora vivía encerrado en sí mismo, sin imaginar lo que se estaba gestando en la mente de sus propias hijas. Ellas no hablaban mucho, pero se observaban. Sabían lo que ambas pensaban, aunque no lo decían. Sabían que la humanidad parecía extinguida. Sabían que si no hacían algo, su linaje desaparecería. Pero lo que estaban a punto de hacer no era heroico, no era sabio. Era peligroso, pecaminoso y profundamente perturbador. Y sin embargo, desde su lógica, era necesario. Porque cuando el ser humano pierde la fe, el miedo le da permiso al pecado para entrar como un salvador. Y esa noche, bajo el techo de piedra y entre susurros silenciosos, nació el plan. Un plan que cambiaría el destino de generaciones. Un plan donde el vino sería el instrumento y su padre el objetivo. La oscuridad en la cueva no solo envolvía sus cuerpos, también comenzaba a nublar sus pensamientos. El miedo al olvido, a la extinción, al vacío, se había convertido en una sombra que respiraba entre ellas. Una noche, cuando Lot dormía y el fuego de la hoguera se apagaba lentamente, la hija mayor se acercó a su hermana menor. Sus ojos reflejaban algo más que preocupación, reflejaban una decisión. «Hagamos beber vino a nuestro padre», susurró, «y acostémonos con él, para conservar de nuestro padre descendencia». No lo dijo con malicia, sino con determinación, como si lo que proponía fuera una especie de deber, un último intento por salvar algo que ya creían perdido, el futuro. La menor la miró, dudó, pero no discutió. Habían perdido tanto que incluso los límites morales parecían haberse desvanecido en las llamas de Sodoma. Al día siguiente salieron en silencio. Buscaron uvas fermentadas, prepararon el vino, lo guardaron. Esa noche, cuando Lot terminó de comer, le ofrecieron la bebida. Él, exhausto, no sospechó nada. Bebió y bebió, hasta que sus ojos se cerraron, su cuerpo se desplomó suavemente contra las rocas, y su conciencia se desvaneció como la bruma de la madrugada. Entonces la hija mayor se acostó con él. No hubo palabra, no hubo emoción, solo un acto silencioso, escondido bajo la justificación del miedo y la desesperación. Lot no supo, no sintió, no entendió. A la mañana siguiente el silencio fue más espeso que el aire. Nadie dijo nada, nadie lloró.
Pero la decisión ya estaba tomada. La noche siguiente, la menor haría lo mismo. El plan no era pasional, era frío, calculado, siniestro. No era por placer, sino por propósito, aunque equivocado. Y así ocurrió. La historia se repitió. El vino, el sueño, el acto. Lot, sin saberlo, había sido víctima de un pecado que sus propias hijas idearon. Un pecado que no nació de la maldad, sino del temor. Pero eso no lo hacía menos grave, solo más trágico. En esa cueva, sin testigos, la historia bíblica tocó uno de sus puntos más oscuros, y las consecuencias no tardarían en manifestarse, porque de esas noches nacerían hijos, y con ellos naciones enteras. El vino volvió a fluir como un río silencioso entre las manos temblorosas. La hija menor observaba a su padre mientras el eco de la noche anterior aún resonaba en su conciencia. No era una mujer malvada, pero su mente, distorsionada por el miedo y el aislamiento, le decía que esto era lo correcto, lo necesario, lo urgente. Lot estaba allí, frágil, derrotado, con la mirada perdida entre brasas y cenizas. Había visto arder ciudades, perder a su esposa, y ahora se refugiaba en el vino como quien se lanza al mar sin saber nadar. No sabía que se encontraba en medio de un pecado que lo rodeaba como una serpiente silenciosa. La hija menor se acercó a él, como su hermana lo había hecho la noche anterior. Le ofreció el vino, lo observó mientras bebía sin cuestionar, sin sospechar, y cuando los ojos de Lot se cerraron otra vez, cuando la cueva se sumió en la oscuridad más espesa, ella también se acostó con él. 2 noches, 2 hijas, 2 pecados. Ambas mujeres se levantaron al día siguiente con el rostro endurecido. No había lágrimas, no había confesiones, solo una certeza. Habían hecho lo que creían que debían hacer, pero las consecuencias ya se estaban tejiendo en el vientre de cada una. Pasaron los días, el silencio creció. Lot jamás se enteró, nunca supo lo que sus hijas hicieron mientras dormía. Su mente se mantenía atrapada en los recuerdos, tal vez en la figura salina de su esposa, petrificada en el valle, o en los últimos gritos de Sodoma consumiéndose bajo las llamas. Pero mientras él intentaba sobrevivir, dentro de aquellas 2 jóvenes, la historia daba un giro que marcaría generaciones. El pecado cometido no sería olvidado. Lo que empezó como una decisión desesperada en una cueva terminaría convirtiéndose en la raíz de 2 pueblos. 2 naciones que nacerían no solo con sangre, sino con peso espiritual. Porque a veces el pecado no se revela de inmediato, pero lo que se siembra en secreto siempre termina dando fruto a la vista de todos. Y esos frutos estaban por nacer. Pasaron las semanas, luego los meses, y lo que había comenzado como un acto secreto bajo la sombra de la cueva, pronto se volvió imposible de ocultar. Los cuerpos de las hijas de Lot comenzaron a cambiar. La vida se estaba formando dentro de ellas. Y no era una bendición celebrada con cantos, era una realidad silenciosa, tensa, que recordaba cada noche el pecado que las había llevado a ese punto. No hubo confesión, no hubo explicación. Lot, ajeno a todo, presenció el embarazo de sus hijas con la resignación de un hombre quebrantado. Quizás pensó que era obra de Dios. Quizás prefirió no preguntar. Quizás lo supo en el fondo y no pudo soportar la verdad. Lo cierto es que ambas mujeres dieron a luz. 2 hijos nacieron de ese pecado, y con ellos 2 pueblos enteros. La hija mayor llamó a su hijo Moab, que significa del padre, un nombre que cargaba consigo no solo su origen, sino la evidencia imborrable del acto cometido. De él descendería el pueblo de los moabitas, una nación que crecería cerca de Israel, pero no con ella.
serían parientes, pero también rivales. La hija menor dio a luz a Ben-Ami, cuyo nombre significa hijo de mi pueblo. Él sería el padre de los amonitas, otro pueblo que habitaría la región oriental del Jordán y que durante siglos traería conflicto, guerra y tentación al pueblo de Dios. Así, de una cueva en la montaña surgieron dos linajes. No fueron maldecidos al nacer, pero tampoco fueron escogidos. Vivieron a la sombra de Israel, constantemente en tensión, en luchas, en enemistad. Y sin embargo Dios, en su misterio y soberanía, no los borró del mapa. Permitió que existieran, permitió que crecieran, porque incluso de lo que nace del pecado, Él puede trazar caminos redentores. Siglos después, de los moabitas nacería una mujer llamada Ruth, quien entraría al linaje del rey David, y más adelante, del Mesías. Así es Dios, juez implacable, pero también tejedor de propósitos donde otros solo ven errores. La historia de Moab y Ben-Ami no termina aquí, pero sus raíces, marcadas por el miedo y la desesperación, nos recuerdan que cada decisión tiene un eco que resuena por generaciones. Esta historia no es cómoda, no es una que se cuente en voz alta en muchas iglesias, pero está en la Biblia, escrita con tinta divina para que aprendamos, no para que la ignoremos. Las hijas de Lot no eran monstruos, eran humanas, eran víctimas de un mundo que se había derrumbado, y en su desesperación tomaron decisiones nacidas no del odio, sino del temor, del vacío, de la falsa creencia de que Dios las había abandonado. Pero cuando el ser humano actúa sin fe, el pecado se disfraza de solución. El relato nos muestra cómo el aislamiento y la falta de esperanza pueden distorsionar el juicio, cómo el silencio, la soledad y el dolor pueden convertir una cueva en una trampa para el alma. Lot fue rescatado por Dios, pero no supo guiar a su familia después. Y eso también es una lección, porque no basta con ser librado del fuego, hay que aprender a caminar en la luz. Las hijas de Lot fueron madres de dos pueblos que se volverían enemigos del pueblo de Dios. Pero incluso en esa sombra, la gracia se hizo camino, porque de los moabitas vendría Ruth, una mujer que sí eligió honrar a Dios, y de ella vendría el linaje de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios no oculta el pecado humano, lo expone, lo deja registrado, lo confronta, pero también redime, también transforma, también usa lo impuro para mostrar su gloria. Tú y yo no somos diferentes. También hemos tomado decisiones nacidas del miedo. También hemos mirado atrás cuando debimos obedecer. También nos hemos escondido en cuevas creyendo que el mundo se terminó. Pero Dios no ha terminado contigo. Él puede tomar incluso los capítulos más oscuros de tu historia y escribir con ellos un propósito eterno, así como lo hizo con Lot, así como lo hizo con Moab, así como lo hizo contigo y conmigo en la cruz. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te has sentido alguna vez en una cueva sin salida? Gracias por acompañarnos en esta profunda y reveladora historia de profecías y relatos de la Biblia. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran las verdades que Dios no ha ocultado. Dale like si valoras los relatos bíblicos contados con poder, sin miedo y con profundidad, porque cada historia en la Biblia tiene una razón para ser contada. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.